por tu sustento, por tu provisión, oh Dios. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, algo que habíamos leído el domingo pasado, y como se lo prometí, así le voy a predicar de este pasaje, de este versículo 13 de Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde dice la palabra del Señor, amén, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué pasaje, qué versículo tan corto, pero tan lleno de enseñanza, de bendición, de verdades espirituales para nuestra vida. Lo voy a leer una vez más. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En ese pasaje encontramos propósito de Dios, un propósito para tu vida, y encontramos también poder de Dios. Encontramos el propósito y el poder de cumplir ese propósito en ese pasaje. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, por tu presencia, por tu bendición, por esta palabra tuya, Señor, la cual es alimento para nuestra alma. Te pido, Señor, que tú la vengas a bendecir y a prosperar en el corazón de todos los que escuchan este mensaje. Que seamos edificados, Señor, fortalecidos, para que cada vez más seamos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual vive en nosotros, el cual está en nosotros, el cual nos guía, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Bendice este mensaje en el corazón de tu Hijo, de tu hija. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias, Señor. Amén, amén. Puede sentarse unos momentos. En los versículos que no leímos, por ejemplo, en el versículo 12, encontramos varias palabras que indican acción, porque la vida cristiana es una vida de acción. Alguien diga amén. Ahí cuando dice ocupaos, que predicamos el domingo pasado, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego en el versículo 14 que no leímos dice haced todo sin murmuraciones y contiendas. En el versículo 16 dice asidos de la palabra de vida, agárrate. Son acciones, son palabras de acción. Y luego más adelante en el versículo 18 encontramos dos palabras: gozaos y regocijaos también. Otra vez palabras, hermanos, que nos llevan a movernos a una vida de acción, en movimiento, porque como creyentes, como iglesia, no debemos detenernos, no debemos pararnos, debemos avanzar. Amén. Avanzamos, trabajamos, crecemos, nos ocupamos, nos agarramos o hacemos, aleluya, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y toda esta palabra, hermana, todas estas palabras que leemos de ocuparnos, de gozarnos, de asirnos, amén, son palabras que tienen algo en común, que para hacerlo se necesita energía. Y precisamente, hermanos, se necesita energía y se necesita deseo o voluntad de hacerlo también, ¿verdad? ¿De dónde viene ese deseo de hacer las cosas para Dios? ¿De dónde viene esa energía? ¿Verdad? O el poder de hacerlo viene de Dios. De hecho, esa palabra que dice Dios en vosotros produce, viene de una palabra griega que es energeo. Y energeo, ¿verdad?, es la palabra donde se deriva la palabra energía, trabajo, energía. En la ciencia, hermanos, al trabajo también se le llama energía o trabajo. Y dice que Dios, aleluya,
obra, Dios trabaja, Dios se mueve, de Él viene la energía. Y dice, y la otra palabra que también viene de la palabra energeo es cuando dice que Dios produce el querer, dice, y el hacer. Esa palabra hacer, cuando el hombre hace, el hombre obra, el hombre trabaja, el hombre se ocupa. Esa palabra también es energeo, viene de la palabra energeo. Varían un poquito en la pronunciación, pero la raíz es la misma, vaya. Porque es Dios, hermanos, quien en nosotros produce ese deseo, y cuando Él lo hace nos está dando de su energía, de su poder. Todo empieza con Dios, hermanos, aleluya. Su energía, su poder manifestado en nosotros, aleluya. Entonces lo que le quiero decir es que todo propósito bueno, todo propósito santo, todo deseo bueno, todo deseo como dice el apóstol, digno de alabanza, vienen de Dios. El querer hacer lo bueno, eso es algo que Dios pone en el corazón del hombre. El querer hacer lo bueno, el querer servir a Dios, el querer buscar de Dios, viene de Dios. Dios pone el deseo en el corazón del hombre, pero, y ahí está un gran pero, el obedecer a Dios, eso no lo puede hacer Dios por ti ni por mí. Porque Él nos dio la libertad de escoger obedecer a Dios, o desobedecer a Dios, o ignorar a Dios. Ahí es donde, aunque Dios produce en nosotros el deseo de hacer lo bueno, y cuántas personas, hermano, reconocen: yo quisiera portarme bien, yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera buscar de Dios, porque Dios les pone en su corazón ese deseo de querer. Pero el hacer ya no depende de Dios, ya depende de la voluntad de cada ser humano, de la voluntad de cada hombre. Porque Dios nos da la libertad, le decía, de escoger obedecerle o desobedecerle. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:4, vamos a buscarlo, donde dice el apóstol Pablo que Dios quiere, fíjese, que es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Dice Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres son salvos. ¿Por qué? Porque no todos obedecen el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Santiago 4:17, vamos a leerlo también. Santiago 4:17 dice, aleluya, que Dios también dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De dónde viene ese saber hacer lo bueno? ¿De dónde viene esa diferencia de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo? Dios lo pone en el corazón del hombre. Amén. Ahora, cuando Dios pone en el corazón del hombre el deseo de hacer lo bueno, no le dice: bueno, y ahí a ver cómo le haces. Al que obedece, Dios te pone en tu corazón hacer lo bueno, y ahí se detiene Dios. No, el versículo nos enseña también, hermanos, que no solamente Dios nos da la capacidad o el deseo de hacer lo bueno, dice que Dios nos da también la energía o el poder de hacer lo bueno también. Aleluya. Dios da ese energeo que le decía hace unos momentos, viene de Dios, pero Dios no lo va a hacer por mí.
La acción de obedecer no lo va a hacer Dios por ti, Dios no lo va a hacer por mí. Entonces, para que quede claro, hermanos, ¿verdad? Porque a veces como que pareciera como rompecabezas, ¿verdad? Para que quede bien claro esto, el poder de querer y el poder de hacer también vienen de Dios, pero la acción de querer es de la voluntad del hombre, es del libre albedrío del hombre, es decisión del hombre, y la acción de hacerlo es un acto de obediencia del hombre. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Dios produce los deseos buenos del hombre, pero no puede obligar al hombre a hacer lo bueno, porque eso ya es un acto de obediencia y de sumisión a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo en el versículo anterior que predicamos la semana pasada exhorta: ocupaos en vuestra salvación, está dándonos una orden de parte de Dios, pero depende de nosotros si nos vamos a ocupar en nuestra salvación o no. Cuando el apóstol Pablo dice: haced todo sin murmuraciones. Oye, qué difícil es ese mandamiento, dijo alguien por ahí. Haced todo sin murmuraciones. Ahora, ¿qué es murmurar? Murmurar, hermanos, es quejarse. Quejarse. Estás en tu casa y ves algo que está fuera de lugar, ¿verdad? Y yo le pido a Dios perdón por ello también, ¿verdad? No crea. Y luego empiezas a murmurar, a decir: ay, mira lo que hizo esta mujer. ¿Estás murmurando? Estoy murmurando cuando todo lo que tengo que hacer es hacerlo sin murmurar. Y las hermanas también, no crean que nomás los hermanos. Este hombre ya volvió a dejar todo aquí, como le digo, y no. Está murmurando. Y el apóstol Pablo dice: haced todo sin murmuraciones. Es un acto de obediencia a Dios. Amén. Agárrate de la palabra de vida. La palabra de vida, hermanos, es el evangelio de Cristo. Tú recibiste esa palabra de vida cuando creíste en Cristo. Agárrate de esa palabra. Agárrate de ese evangelio. No te alejes de Cristo. No le des la espalda al evangelio de Cristo. Agárrate. Esa palabra agárrate, hermano, ¿sabe qué es lo que significa? Me acordé de Jorge cuando andábamos en Argentina. De que allá en Argentina fuimos cuando era tiempo de frío, que empezaba el frío. Y las iglesias allá, por muy grandes que sean, había una iglesia de miles de gente, pero no tienen calefacción como aquí, o aire acondicionado como aquí. Son iglesias enormes, grandes. Y dice Jorge que él le tocó predicar, le tocó ministrar con el saxofón el domingo en la mañana. Y ese domingo en la mañana la temperatura estaba, es más, heló. Hizo hielo esa mañana. Y él llega a la iglesia y él tiene que tocar el saxofón con los dedos todos entumidos. Y gracias a Dios que allá en Argentina, ¿verdad? Se acostumbra que ahí siempre tienen, y yo creo que en ese tiempo en especial siempre tienen, le preguntan que si quiere uno tomar algo caliente, un café o té. Y dice Jorge que le ofrecieron, ¿verdad? Jorge es el hijo del hermano Héctor Normando, que toca el saxofón. Y él le tocaba tocar el saxofón y tenía todos los dedos entumidos. Y dice que alguien le ofreció dice: ¿quiere un té? Y dijo: sí, caliente, sí, caliente. Y dice que cuando le dan aquella taza de té, él no quería el té para tomárselo. Él quería aquella taza de té para asirse, agarrar aquella taza
con todos sus dedos, con todas sus fuerzas, para que el calor de aquel té le calentara sus dedos. Y dice que agarró aquel té como si fuera algo especial, porque él sabía que era la manera que el cual él podía calentar sus dedos y empezar a tocar el saxofón. Y lo que pasan unos minutos y viene el ujier y ve que está la taza llena todavía. Y ya para entonces ya habían pasado minutos y estaba frío ya probablemente el té, y le dice: ¿no quiere que se lo caliente? Él pensaba que a lo mejor ya se le había enfriado y no se lo quería tomar. Y le dice: sí. Y se lo da, y va y lo calienta, o le trae té caliente otra vez, y vuelve a agarrar aquella taza, aquel té, como si fuera algo especial que él necesitaba para poder calentar sus dedos, para poder tocar el saxofón. Dice la palabra del Señor que así debemos nosotros agarrarnos, asirnos del evangelio de Cristo, de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Asidos de la palabra de vida, porque si nos soltamos, hay muerte espiritual para tu vida. Entonces Dios es el que nos da el deseo de hacer lo bueno, de buscarlo, pero también nos da el poder de buscarlo, de servirle. No es Dios quien lo hace por nosotros. Cuando Dios nos da la orden: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Dios nos da una orden, nos da un deseo también de hacerlo, y nos da el poder de hacerlo también. Muchos reciben esa orden y sienten el deseo, pero no lo hacen. Entonces ya eso porque eso ya no depende de Dios. Dios no lo va a hacer por nosotros. Pero muchos no obedecen. Pero a los que obedecen, a los que estamos dispuestos, aleluya, Dios les da la energía. Por eso dice ahí en Hechos 1:8: y recibiréis poder, energía, fuerza, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está Dios obrando, aleluya, por medio de su Espíritu Santo. Dios no fuerza a nadie contra su voluntad. Pero cuando alguien obedece, a veces quizás esa persona dice: siento hacer esto para Dios, pero no me siento capaz de hacerlo. Dice el apóstol: ese deseo bueno que tú tienes de hacer algo para Dios viene de Dios. Y no solamente Dios produce también la capacidad y el poder de hacer lo bueno. Alguien diga amén, aleluya. A esa fuerza de Dios, hermanos, ese poder de Dios, no estoy hablando de una fuerza física. Es un poder espiritual, es un poder moral que obra en la voluntad del hombre, aleluya. Es un poder que mueve al Hijo de Dios. Claro, le decía, ese poder es el Espíritu Santo. Mire, esto lo vimos en la lección del viernes, en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 3 encontramos estas palabras. Dice: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, que nadie que esté hablando, que el Espíritu Santo esté usando esa vida para hablar, va a maldecir a Dios, va a maldecir a Jesús, va a maldecir el Evangelio. No, eso no es de Dios. Ahora el apóstol Pablo les está enseñando, ¿verdad? Porque
en la iglesia de Corintios, muchos venían de prácticas paganas donde se adoraba ídolos falsos, y había sacerdotes o los que ministraban en esos templos falsos entraban en trances, y empezaban a hablar barbaridades. Y el apóstol Pablo le dice, si alguien habla una barbaridad maldiciendo el evangelio, maldiciendo a Dios, eso no es de Dios, no es del Espíritu Santo, porque nadie bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo va a maldecir a Cristo o el evangelio de Cristo. Pero la segunda parte, que es lo que yo quiero que veamos, es cuando dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que es el Espíritu Santo quien obra en la vida del hombre para confesar a Jesucristo como su Señor, para recibir salvación, para recibir perdón de pecados. Yo le decía a los hermanos el viernes que por esa verdad espiritual, los testigos de Jehová, mientras permanezcan en esa doctrina falsa, no pueden encontrar salvación. Yo no digo que no puedan ser salvos, pero mientras permanezcan en esa creencia, porque ellos, al negarle la deidad al Espíritu Santo, al no creer en la deidad del Espíritu Santo, están haciendo a un lado lo único que capacita al hombre para poder confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿pueden ser salvos los testigos de Jehová? Pueden ser salvos si salen de ahí, pero no si se quedan ahí, no si permanecen ahí, porque nadie, y el apóstol Pablo bien claro dice, nadie, aleluya, puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y por eso los testigos de Jehová no pueden llamar a Jesús Señor. Ahora, para ellos, Señor, una vez alguien me dijo, es que es así como, sí, es el Señor Jesús, así como decimos el Señor León García. Le digo, no se equivoque. La palabra Señor en inglés es Lord. Señor es Dios. Dios. Jesucristo es Dios. Y esa revelación de que Jesucristo es Dios viene cuando el Espíritu Santo obra en la vida del hombre. Y el apóstol Pablo dice que todo eso que estamos hablando, hermanos, y es mi último punto, dice que Dios lo hace por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él quiere que todos tus planes, Él quiere que todas tus metas, Él quiere que todas tus acciones cumplan el buen propósito o cumplan los buenos propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos saben que Dios quiere cosas buenas para ti? Para mí. Yo sé que Dios quiere cosas buenas para mí. Y cuando Él dice que Él produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad, quiere decir que Él desea que mis planes, mis metas, mis acciones cumplan, aleluya, los buenos propósitos que Él tiene para mi vida. Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida, pastor? Estoy muy joven, no sé mucho de la iglesia, yo no crecí en la iglesia como usted creció. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Dios, hermanos, nos revela su perfecta voluntad, su buena voluntad, su agradable voluntad, poniendo sus deseos, poniendo su voluntad en mi corazón. Y cuando yo respondo en obediencia, diciendo, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, yo quiero
cumplir tus propósitos. Sí, sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú desees, como cuando Pablo tuvo ese encuentro con Cristo y le reveló que ese Jesús a quien él perseguía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se dio cuenta que ese Jesús es el Señor y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la obediencia. Cuando Dios ve obediencia, cuando el hombre responde en obediencia, entonces, aleluya, nos capacita y nos da el poder de hacerlo, de obedecerlo, aleluya. Voy a terminar con esto. En nuestro viaje a Argentina en el mes de mayo, finales de mayo, fuimos a Argentina. Yo nunca había pensado que no estaba en mis planes ir a Argentina. Que dije, yo voy a planear y en tal año voy a ir a Argentina. No estaba, no era algo ni que yo anhelaba, ni que yo deseaba, ni que yo pedía. Pero conocen la historia, me llama el pastor Héctor Normando, recibo su llamada. Oye, León, fíjate que estoy pensando a finales de mayo, dice, quiero que vayas conmigo a Argentina. Mira, hay una reunión de pastores, una reunión de iglesia, y yo quiero que tú vengas a hablarle a los pastores allá en Argentina. Y cuando yo escucho eso, digo, Argentina. Y le digo, oye, pues se oye muy bien. Le digo, pero espérate, le digo, déjame consultar la agenda. ¿Qué fechas son? No, pues de tal fecha y tal fecha. Déjame consultar la agenda. Es una manera de decir, déjame, le voy a preguntar a mi esposa. Cuando un predicador me llama, le digo, déjame, voy a consultar la agenda. Ellos no saben, pero usted ya sabe que eso quiere decir que tengo que consultar con mi esposa. Tengo que checar. Y ya voy y me dice, ¿qué pasó? ¿Con quién estabas hablando? Siempre me dice, ¿con quién estás hablando? Fíjate que el hermano Héctor Normando me está invitando a Argentina. Vamos a Argentina. Dios luego produjo en ella el deseo de ir a Argentina. Y le digo, oye, espérate, le digo, no me dijo que fuéramos los dos, pero déjame, le llamo. Y ya le dije, fíjate que la agenda dice que no puedo salir solo. La agenda dice que tiene que venir mi esposa. Dice, no te preocupes, dice, si la pastora quiere venir, dile que se venga también. Y ahí los acomodamos. Digo, venía un pastor de Suecia, que era chileno, pero ya muchos años, más de 20 o 30 años en Suecia. Otros pastores de ahí del norte de Argentina, que estaba como a 12 horas o 20 horas manejando también, ¿verdad? Bueno, es como le digo, eso no estaba en mis planes. Y luego cuando ya me dijo, mira, vamos a tener una reunión de pastores y vas a hablar de esto y esto y esto. Y le voy a ser sincero, yo oré al Señor y yo le dije al Señor, Señor, ¿yo qué voy a hacer en Argentina? Si hay en Argentina hay grandes ministerios de Dios que han salido. Ahí está un predicador que a los demonios los trae así como les grita y les habla y les ordena. Hay otro acá argentino también que yo creo hasta el diablo lo hace reír. Y luego, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a los argentinos? Además soy mexicano, le digo, no nos quieren por el fútbol, siempre andamos perdiendo, no los queremos nosotros tampoco.
no me van ni siquiera me van a querer escuchar. Y así, pero siempre como aquel hombre, aquel discípulo, Ananías se llamaba, a quien Dios le dijo: levántate y vete a la calle derecha y ve a orar por Pablo, porque está ciego, pero cuando tú ores por él se le van a abrir los ojos. Ve y ora por él. Dice que aquel discípulo se levantó, se vistió, empezó a caminar para donde Dios le dijo que fuera, y le dijo: pero Señor, dice, tú sabes, Señor, que ese Pablo no es un buen hombre. Tú sabes que ese Pablo nos anda persiguiendo, tiene orden de apresarnos donde quiera que nos encuentre. De hecho, él vino a Damasco porque quería llevarnos presos. Pero ahí va, obedeciendo. Y él le dijo: tú ve, porque ese Pablo va a aprender cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y así iba yo: Señor, ¿qué voy a hacer en Argentina? Pero ya estaba sacando los boletos. ¿Qué les voy a hablar a los pastores en Argentina? Pero Dios produjo ese deseo de obedecer. Dios acomodó las circunstancias, el trabajo, y nos dio la capacidad, el poder de hacerlo. Fuimos a Argentina. De hecho, fíjese cómo el enemigo, yo por poco y cancelo el viaje, porque el fin de semana anterior es cuando fallece mi sobrino. Íbamos a salir el lunes para Argentina. Y el viernes en la noche me dicen que fallece mi sobrino en México, en Piedras Negras. Aquí estaba en la iglesia cuando me avisan. Y yo el lunes íbamos a salir para Argentina. Y ahora tengo la responsabilidad de estar en el sepelio de mi sobrino, el esposo el que era el esposo de Adela, mi sobrina. Es yerno de los pastores Contreras. Y ahí yo pensé, dije: se me hace que este viaje a Argentina ya se me canceló. Pero ellos hicieron un sepelio rápido. El domingo iba a ser el sepelio. El sábado en la tarde yo me fui para México. Estuve ahí en el funeral el domingo por la mañana. Antes de llevarlo al panteón, fui al panteón con ellos. Ahí ministré, ahí prediqué. Y ya no había manera de regresar para salir a Argentina el lunes. No podía yo regresar, no había vuelos, que me permitieran llegar e irme. Entonces tuve que posponer la salida un día. En vez de salir el lunes, salimos el martes. Y ya le hablé a los pastores: pastor, fíjate, iba a llegar el martes, pero sucedió esto y esto y esto, y lo mejor que puedo hacer es atrasar mi salida un día, irnos el martes. Salir el martes es llegar allá el miércoles. Es casi toda una noche de viaje a Argentina. Llegué el miércoles y ya tenía toda la agenda donde iba a predicar. Prediqué el miércoles en la noche. No prediqué el jueves, prediqué el viernes, prediqué el sábado en la administración de pastores, prediqué el domingo en la mañana, prediqué el domingo en la tarde. Y les decía: hermanos, ya estoy predicando aquí más que todas las veces que predico en la iglesia en un mes. Pero cuando uno está dispuesto a obedecer, y Dios nos da la capacidad de hacerlo. En aquella reunión de pastores, Dios me dio una palabra para ellos
que trajo bendición a sus vidas, que fue de bendición, que créame que se sentía ahí la presencia de Dios. Pero no solo eso sucedió. Entre de las varias iglesias que predicamos, Dios nos llevó a una iglesia donde había una pastora con sus 2 hijas. Una pastora joven, sus 2 hijas jóvenes, 23 años, quizás la mayor, 17 o 18 la más joven. Y nos enteramos que hacía unos meses atrás el Señor había llamado a su presencia al pastor. Había perdido a su esposo, había perdido a sus padres, su padre, el pastor de la iglesia. Y bueno, ya prediqué en la iglesia. Y al terminar el servicio, Dios acomodó todo. Porque cuando terminó el servicio, se sentó la pastora, se sentó su hija, la mayor, que ya estaba casada, recién casada. No estaba la más pequeña. Sentó mi esposa y empezamos a platicar. Y en esa plática, Dios me hizo sentir en mi corazón darles una palabra de aliento referente a lo que estaban pasando, a la circunstancia que estaban pasando. Había perdido a su esposo, habían perdido a su padre. Y aquellas palabras uno siente cuando la gente recibe y escucha y valora lo que viene de Dios, lo que Dios da. Y ahí el Señor me dio la oportunidad de ministrarles, de dándoles una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, que, como le digo, uno siente la respuesta de la gente, la respuesta de aquella pastora, la respuesta de aquella hija que estaba escuchando y recibiendo la palabra. Y fue tan bonito, tan glorioso ese momento, ¿verdad?, que sentimos la presencia de Dios. Se sentía la presencia de Dios, que cuando salimos de ahí, mi esposa dijo: si este es el motivo por el cual venimos a Argentina, por el cual Dios nos trajo a Argentina, si esto fue todo por lo cual Dios nos trajo, dice, entonces valió la pena todo el esfuerzo, todos los gastos, todo el tiempo, si solamente por ese motivo es que tuvimos esa bendición de hacer ese viaje a Argentina. Porque todo eso vino de Dios. Todo eso Dios lo acomodó. Todo lo que tuvimos que hacer es obedecer la voz de Dios. Ese versículo 13, póngase de pie, ya voy a terminar. Me dice a mí, te dice a ti, porque Dios es el que en ti, en mí, produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Te digo que este mensaje debe darnos ánimo, debe darnos fortaleza, debe darme consuelo, debe darme paz, debe darme seguridad. Porque muchas veces queremos hacer lo bueno. Queremos hacer lo que sabemos que le agrada a Dios. Pero sentimos que no tenemos la capacidad o que nos faltan las fuerzas de hacerlo. No, es que yo no creo poder hacer eso.
Yo no creo poder ir a orar por un enfermo. Yo no creo poder hablarle a alguien de Cristo. Yo no creo poder predicar la palabra. Yo no creo poder enseñar. Yo no creo poderme guardarme en santidad para Dios. Si uno sigue leyendo ahí, dice que cuando obedecemos y cuando hacemos la buena voluntad, cuando lo hacemos sin murmuraciones, sin pleitos, dice que llegamos a ser irreprensibles, humildes, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo mundo se va a dar cuenta que tú sirves a Dios. Cuando tú quieres obedecer a Dios, cuando tú empiezas a trabajar para Dios, todo mundo se va a dar cuenta. Vas a brillar. Porque aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Estamos en medio de gente mala, de gente perversa, que no tienen temor de Dios, que se van a burlar. Pero porque has sido obediente, porque quieres hacer lo bueno, dice, vas a resplandecer como una lumbrera en un mundo oscuro, en un mundo malo. A veces incluso quizás nos sentimos que, es más, a veces ni siquiera sentimos hacer lo que a Dios le agrada cuando viene el desánimo, cuando nos desanimamos. Y este verso a mí me dice que Dios produce el querer y el hacer, y que todo lo que tengo que hacer cuando me sienta desanimado, cuando me sienta que no puedo, todo lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que produzca en mí, aleluya, por medio de su Espíritu Santo, el deseo y el poder de hacer lo que a Dios le agrada. Es todo lo que tengo que hacer. Porque cuando pedimos a Dios de esa manera, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y dice la palabra del Señor, dijo el Señor Jesucristo, que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hace. Aleluya. Todo, cuando pedimos conforme a su voluntad. Y que no importa lo que venga. Aleluya. Y que no importa que estemos en medio de una generación maligna y perversa. La exhortación del apóstol Pablo es: agárrate de la palabra de vida, agárrate del evangelio de Cristo, agárrate, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Aleluya. Y gózate y regocíjate. Aleluya. Gloria al Señor. Porque ¿quién va a obrar en esa circunstancia? ¿Quién va a obrar en esa situación? ¿Quién va a poner ese deseo? Aleluya. O quien pone ese deseo es Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. ¿Por qué no venimos unos momentos aquí al altar y le damos gracias a Dios? Quizás hay alguien aquí que esté luchando
por servir a Dios, por serle fiel a Dios, o que no se siente capaz de vivir la vida cristiana que agrada a Dios, aquí está la enseñanza, aquí está la petición, aleluya. Juntos podemos pedirle a Dios, aleluya. ¿Usted cree que cuando Dios me llamó al pastorado yo me sentía muy capaz? Todavía no me siento capaz. Pero Dios, aleluya, produce el querer y el hacer por su voluntad, aleluya. Porque Él quiere bendecir tu vida. Él quiere cumplir su perfecta voluntad en tu vida, aleluya. Y Él quiere, como te decía hace unos momentos, que todos tus planes, que todas tus metas, que todas tus acciones, aleluya, sean para cumplir ese propósito en tu vida. Vamos a orar a Dios, hermano. Pero te invito para que vengamos al altar unos momentos y dale gracias a Dios. Tú estás aquí porque Dios produjo ese deseo en tu corazón de venir. Amén. ¿Cuánta gente sintió? Es más, pregúntate, ¿cuánta gente sintió esta mañana el deseo de venir a la iglesia? Pero ahí se detuvieron. Ahí se detuvieron. Y voy a ir, es más, hasta dicen, mañana voy. Es el deseo. Pero no cumplieron la obediencia. No lo hicieron. Aleluya. Por cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sea la situación, tantas cosas que nos pueden estorbar o que nos pueden desanimar. Aleluya. Pero cuando tú sientas ese deseo de buscar de Dios, aleluya, dale gracias a Dios y dile: Señor, te doy gracias, porque eres tú quien está poniendo en mi vida ese deseo de agradarte, de buscarte, de servirte. Y si estás aquí en esta mañana, tú puedes decirle al Señor: Señor, te doy gracias, porque también me concediste la bendición de obedecer, la bendición de estar aquí. Aleluya, gloria al Señor. Venga, no me deje solo. Venga, salga ahí de su lugar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a adorar a Dios unos momentos antes de despedirnos. Y si hay alguien aquí, como le digo, que está luchando, pídale al Señor. Vamos a pedirle al Señor. O tú necesitas oración, vamos a orar por ti. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Si Dios le bendiga, venga, venga, venga. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Recuerde que hay un propósito que Dios tiene y que Dios pone en nuestro corazón, pero también hay un poder que capacita. Aleluya. Propósito y poder. El propósito de Dios y el poder de Dios para cumplir ese propósito. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo me gozo, hermano. Yo me gozo, aleluya, alabando al Señor y dándole gracias a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra y por este mensaje, el cual yo recibo, Señor, para mi vida, el cual yo comparto, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas y prosperes en el corazón de tu hijo, en el corazón de tu hija, Señor. Aleluya. Y que tú bendigas cada vida y cada corazón que en obediencia, Señor, busca de ti, clama a ti, pide a ti, Señor, bendición y fortaleza para su alma, para su vida. Bendice, Señor, cada hogar aquí representado, cada familia aquí representado, cada joven, cada señorita, Señor, aleluya, que está enfrentando las presiones de este mundo, que está enfrentando, Señor, las presiones de esa generación mala y perversa, de esa generación maligna y perversa de la cual tú mencionas, para que en su vida, Señor, para que con sus palabras y con sus hechos, Señor, dé testimonio
para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, para que él o ella, Señor, resplandezca, como dice tu palabra, como una lumbrera en medio de un mundo que necesita dirección, en medio de un mundo que necesita paz. Aleluya. Que podamos ser, Señor, esos mensajeros con nuestra vida, pero también con nuestras palabras, Señor, podamos llevar esa palabra de vida, aleluya, de la cual nos agarramos, aleluya, firmemente, Señor, aleluya, asidos de la palabra de vida, aleluya. Oh, porque viene el día de Cristo, dice tu palabra, Señor, que en ese día seamos hallados dignos, aleluya, de estar en tu presencia, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, y bendice esta iglesia, bendice esta obra, Señor, y ayúdanos a seguir ministrando, a seguir hablando, predicando tu evangelio, tu palabra, Señor, a toda criatura. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Es para ti. ¿Quieres adorar al Señor? Mi vida doy como díselo al Señor, sí. Me entrego a ti, oh Dios, toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Díselo una vez más, toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. Te alabo y te adoro. Mi vida doy como una ofrenda. Soy tuyo, Señor. Me entrego a ti. Una vez más, toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. Mi vida doy una ofrenda. Es para ti, oh Dios. Me entrego a ti. Postrado en, oh Dios, adoración, aleluya, ante ti, mi Salvador, te adoro y te bendigo. Postrado en adoración, ante ti, Salvador. Vamos a cantar una vez más toda la gloria. Cántale al Señor con tu corazón. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Dios, mi Cristo. Mi vida doy. Soy tuyo, Señor. Me entrego a ti, oh Dios. Toda la gloria y la honra es para ti, te adoro. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti, oh Dios, postrado